Buenos días, 10 de febrero de 2026. Seguimos leyendo El hombre en busca de sentido de Viktor Franklin. Y continuamos. Incapaz de realizar ninguna tarea doméstica. No sería exacto afirmar que hoy está completamente libre de sus síntomas, pues todavía puede ser presa de alguna obsesión, pero ahora es capaz de reírse de ella, según sus propias palabras. Es decir, es capaz de autoaplicarse la intención paradójica. La intención paradójica también se aplica en los casos de trastorno del sueño. El temor al insomnio produce una hiperintención por quedarse dormido, que a su vez impide al paciente lograrlo. Con el fin de superar ese miedo, aconsejo al paciente que se resista a dormir, que permanezca despierto. En otras palabras, la hiperintención de quedarse dormido, nacido de la ansiedad anticipatoria de no conseguirlo, debe reemplazarse por la intención paradójica de no quedarse dormido, a la que seguramente seguirá pronto el sueño. La intención paradójica no es una panacea, pero sí un instrumento útil en el tratamiento de las situaciones obsesivas, compulsivas y fóbicas, en especial cuando subyace la ansiedad anticipatoria. Además, constituye una estrategia terapéutica de efectos a corto plazo. Pero no debe concluirse que en una terapia a corto plazo los efectos terapéuticos son sólo temporales. Una de las ilusiones más comunes de la ortodoxia freudiana, escribía el desaparecido Emil A. Goodhale, es que la durabilidad de los resultados se corresponde con la duración de la terapia. En mis archivos consta el informe de un paciente a quien se aplicó la intención paradójica hace más de 20 años, y aún permanece en sus efectos terapéuticos. Otro hecho digno de tenerse en cuenta es la efectividad de la intención paradójica al margen de la etiología del caso. Esto confirma los planteamientos de Edith Weisskopf-Joelson. Aunque la terapia tradicional ha insistido en que las prácticas terapéuticas deben fundamentarse en bases etiológicas, es muy posible que determinados factores puedan ser causa de neurosis durante la temprana niñez, y que factores totalmente diferentes puedan curar esas neurosis en la edad adulta. Con frecuencia lo que se presenta como una causa de neurosis, los complejos, los conflictos y los traumas, no son causas, sino síntomas de la neurosis. El arrecife que se descubre con la marea baja no es la causa de la marea baja. Por el contrario, la marea baja hace visible el arrecife. Ahora bien, ¿qué es la melancolía sin una especie de anormal marea baja? Y los típicos sentimientos de culpa que surgen en las depresiones endógenas, no confundirlas con las neuróticas, ¿son la causa de esta modalidad especial de depresión? Al contrario, la marea baja emocional deja ver los sentimientos de culpa, se limita a sacarlos a la superficie consciente. En cuanto a la verdadera causa de las neurosis, además de sus elementos constitutivos, sean de naturaleza psíquica o somática, parece que los mecanismos retroactivos de la ansiedad anticipatoria constituyen un importante factor patógeno. A un síntoma concreto le corresponde una fobia. La fobia desencadena de nuevo el síntoma, y este, a su vez, refuerza la intensidad de la fobia. Una cadena similar se observa en los casos obsesivo-compulsivos, cuando el paciente lucha con las ideas que lo acosan. Con este proceder, esas ideas incrementan su poder sobre el paciente, puesto que la presión precipita una contrapresión. Otra vez queda reforzado el síntoma. Contrariamente, si el paciente deja de enfrentarse a sus obsesiones e intenta ridiculizarlas procediendo con ironía, al aplicar la intención paradójica, se rompe el círculo vicioso. El síntoma remite, se debilita y finalmente se atrofia. Y si el paciente no se halla inmerso en un vacío existencial que provoque el síntoma, no solo conseguirá ridiculizar su temor neurótico, sino ignorarlo por completo. Como vemos, la ansiedad anticipatoria debe contraatacarse con la intención paradójica. La hiperintención y la hiperreflexión se combaten con la derreflexión. No obstante, solo es posible con un cambio de orientación del paciente hacia su vocación específica y su misión en la vida. El ensimismamiento del neurótico, ya sea en forma de conmiseración o de desprecio, jamás es capaz de romper el círculo vicioso.
La clave de la curación se halla en la autotrascendencia, en la trascendencia de uno mismo. La neurosis. Yo le puse pausa. Quiero preguntarles sobre este punto. ¿Qué entendieron? ¿Qué se llevan? La logoterapia como técnica, pero principalmente este punto que estábamos escuchando sobre la intención paradójica. Es decir, tengo insomnio, tengo insomnio, tengo insomnio, tengo insomnio, no te duermes menos. Y de repente dices, ok, tengo insomnio. Ah, pues ¿qué crees? Ahora me voy a quedar sin dormir. ¿Cómo? Si es lo que está pasando. Sí, por eso es paradójico. Adelante. ¿Por qué nadie levantó su mano? La intención paradójica también se aplica en los casos de trastorno del sueño. ¿Qué piensan de esto de la intención paradójica? Buenos días, Pau. Bueno, oigan, creo que es como una forma de mover la atención, ¿no? O sea, de mover la atención de eso que tú ya das como hecho, de que no, tengo insomnio, no puedo dormir, no puedo dormir. Y cuando cambias la atención de eso que tú crees que te pasa, pues logras lo que, bueno, en el caso de dormir, pues el cuerpo necesita, ¿no? O ya no estás ahí con esa creencia reafirmante de que no puedes y al intentar hacer lo contrario, como que tu cerebro se resetea y entonces quizás lo logras. Eso es así como yo lo veo. No sé qué opinan. Sí, está interesante, ¿no? Como herramienta para recordarla, porque dice que es un instrumento útil en el tratamiento de situaciones obsesivas, ¿no? Si hay algo que no te deja en paz porque estás obsesionado por ese punto, este, no sé, como dice Lil, cómo funciona, si sea que al no poder dormir dices, ah, pues ahora no me voy a dormir, voy a hacer todo el esfuerzo y desgastas ese sentimiento, ese miedo anticipatorio, porque pues ni te puedes dormir y aparte ya amenazaste que ni me voy a dormir. Entonces ya se acabó. Ajá. Sí, como que Sí, creo que como es obsesivo, cambiando la atención a lo contrario, es como si se cortara o se reseteara la ujú, obsesión, creo yo. Pero está interesante. Ayer di un ejemplo de que con la mala letra, ¿no? Que hacías garabatos. Entonces, yo tengo pésima letra. Entonces ayer hice eso, como, a ver, voy a hacer garabatos. Eso, voy a sí, escribir bien mal. Y pues no, o sea, escribí bien bonito. Hasta hice mi lista del súper y me quedó bien bonita. Y yo, ok. O sea, sí, creo que es como cambia la atención, esa atención obsesiva, y eso produce el cambio, creo yo. qué interesante, ¿eh? Ujú, muy interesante. Pues seguimos. La neurosis colectiva. Oh my God. Neurosis colectiva. Cada época tiene su propia neurosis colectiva. Y cada época precisa su propia psicoterapia para vencerla. El vacío existencial es la neurosis colectiva más frecuente en nuestro tiempo. Se la describe como una forma privada y personal de nihilismo, y el nihilismo se define por la radical negación de sentido del hombre. Por eso, la psicoterapia no podrá nunca recomponer esta situación social si no se sitúa fuera de la influencia de la filosofía nihilista. De no ser así, en lugar de un recurso para su curación, representaría un síntoma más de la neurosis colectiva. La psicoterapia no solo sería reflejo de la filosofía nihilista, sino que involuntariamente transmitiría al paciente una caricatura del hombre, no su verdadera imagen. Existe un grave riesgo en la enseñanza de la teoría de la nada del hombre. La teoría de que el hombre es resultado de las condiciones biológicas, psicológicas y sociológicas, o dicho de otra forma, producto de la herencia y del ambiente. Esta concepción del hombre lo convierte en un robot, no en un ser humano. El fatalismo neurótico se alimenta y fortalece por una psicoterapia que niega la libertad del hombre. Sin duda el hombre es un ser finito y su libertad está limitada.
No se trata, pues, de liberarse de los condicionantes, biológicos, psíquicos, sociológicos, sino de la libertad para adoptar una postura personal frente a esos condicionantes. Ya lo afirmé con claridad en cierta ocasión. Como profesor de 2 disciplinas, neurología y psiquiatría, soy plenamente consciente de que el hombre está sujeto a las condiciones biológicas, psicológicas y sociales. Pero además de profesor en estos 2 campos, soy superviviente de otros 4. De concentración, se entiende. Y como tal quiero testimoniar el incalculable poder del hombre para desafiar y luchar contra las peores circunstancias que quepa imaginar. Crítica al pandeterminismo. Se acusa con frecuencia al psicoanálisis de ser un pansexualismo. Personalmente dudo de que tal reproche sea legítimo. No obstante, considero que el psicoanálisis postula algo aún más equivocado y peligroso que el pansexualismo, a saber, aquello que llamo pandeterminismo. Con esta expresión, aludo a la visión del hombre que niega su capacidad para asumir posturas personales ante las circunstancias, sean las que sean. El hombre no está completamente condicionado y determinado. Al contrario, él decide si cede ante las circunstancias o se enfrenta a ellas. En otras palabras, el hombre se determina a sí mismo. No se limita a existir, sino que decide cómo será su existencia, en qué se convertirá en el próximo minuto. Por la misma razón, todo ser humano posee la libertad de cambiar en cada instante. Podemos predecir el futuro de un hombre en el marco de un estudio estadístico, pero su personalidad es impredecible. La base de cualquier predicción viene conjugada por las condiciones biológicas, psicológicas o sociológicas. Sin embargo, uno de los rasgos principales de la existencia humana es, precisamente, la capacidad para elevarse por encima de esas condiciones y trascenderlas. Análogamente, en última instancia, el hombre se trasciende a sí mismo. Es un ser autotrascendente. Permítanme citar el caso del Dr. J. Es el único hombre con el que me he cruzado al que me atrevería a calificar de mefistofélico, un ser diabólico. En aquella época se lo conocía como el asesino de masas de Steinhoff, el gigantesco hospital psiquiátrico de Viena. Fue el encargado de poner en práctica el programa de eutanasia prescrito por los nazis, labor que desempeñó con tal fanatismo que ningún psicótico escapó a la cámara de gas. Cuando regresé a Viena, después de la guerra, me interesé por la suerte del Dr. J. Los rusos lo mantenían prisionero en una celda de aislamiento de Steinhoff, me informaron. Pero un día la puerta de su celda pareció abierta y nunca se volvió a saber nada de él. Todo parecía indicar que, como a muchos otros, sus camaradas lo habrían ayudado a escapar y estaría rumbo a Sudamérica. Años después visitó mi consulta un antiguo diplomático austríaco, prisionero tras el telón de acero durante muchos años, primero en Siberia y después en la famosa prisión Lubianka de Moscú. Mientras cumplimentaba su examen neurológico, de repente me preguntó si había conocido al Dr. J. Al contestarle que sí, dijo: «Coincidí con él en Lubianka». Murió allí de cáncer de próstata, a los 40 años. Pero antes de morir fue el mejor compañero, casi ejemplar. Consolaba a todo el mundo. Mantenía un comportamiento impecable. Ha sido el mejor amigo que he tenido en mis largos años de cautiverio. Esta es la historia del Dr. J., el asesino de masas de Steinhoff. ¿Cómo predecir el comportamiento humano? Somos capaces de adivinar los movimientos de una máquina o de un autómata. Incluso se pueden predecir los mecanismos o los dinamismos de la psique humana. Pero el hombre es más que psique. Al parecer, el pandeterminismo es una enfermedad infecciosa que los educadores nos han inoculado. Sucede lo mismo con muchos adeptos a las religiones, que no perciben que de ahí entresacan las bases más hondas de sus propias convicciones. Pues o bien se reconoce la libertad del hombre a favor o en contra de Dios, a favor o en contra de los hombres, o toda religión es un espejismo, y toda educación una ilusión. Ambas presuponen la libertad del hombre. En caso contrario, partirían de una concepción errónea. Pero la libertad no es la última palabra. La libertad es una parte de la historia y la mitad de la verdad. La libertad es la cara negativa de cualquier fenómeno humano, cuya cara positiva es la responsabilidad. De hecho, la libertad corre peligro de degenerar en mera arbitrariedad, salvo si se ejerce en términos de responsabilidad. Por eso,
Yo aconsejo que la Estatua de la Libertad en la costa este de los Estados Unidos se complemente con la Estatua de la Responsabilidad en la costa oeste. El credo psiquiátrico. No es concebible una situación que condicione al hombre de tal modo que lo prive de la mínima libertad. Por consiguiente, al neurótico y aun al psicótico les queda también un resquicio de libertad, por pequeño que sea. La psicosis no roza siquiera el núcleo íntimo de la personalidad del paciente. Recuerdo a un hombre de unos 60 años que padecía alucinaciones auditivas desde hacía décadas. En su entorno estaba considerado unánimemente como un idiota, y a mí me parecía una personalidad derrumbada. Y sin embargo, qué extraño encanto irradiaba aquel hombre. De niño había querido ser sacerdote, pero tuvo que conformarse con cantar los domingos por la mañana en el coro de la iglesia. Vino a la consulta acompañado de su hermana. Ella me informó de que a veces se excitaba muchísimo, pero antes de estallar se dominaba. Me interesó mucho la psicodinámica que acompañaba a este caso, pues sospechaba una fuerte fijación del paciente por su hermana. Le pregunté qué hacía para controlarse. ¿Por quién lo hace? Tardó unos segundos en contestar. Lo hago por Dios. En ese instante afloró lo más profundo de su personalidad. Una auténtica vida religiosa, a pesar de la pobreza de su formación intelectual. Un psicótico incurable quizá pierda la capacidad de ser útil, pero conserva la dignidad del ser humano. Tal es mi credo psiquiátrico. Sin esta convicción, no merecería la pena ejercer la psiquiatría. ¿A santo de qué? ¿Por consideración a una máquina cerebral dañada que no se puede reparar? Si el paciente fuera solo eso, estaría plenamente justificada la eutanasia. La psiquiatría rehumanizada. Durante mucho tiempo, medio siglo, la psiquiatría ha tratado de interpretar la mente humana como un mecanismo, y en consecuencia, la terapia de la enfermedad mental ha sido meramente una técnica. En mi opinión, ese sueño ha llegado a su fin. Frente a los esbozos de la medicina psicologizada, en el nuevo horizonte se vislumbra una psiquiatría humanizada. Los médicos que persisten en desempeñar su papel clínico como técnicos deberían reconocer que estudian a sus pacientes como máquinas, prescindiendo del ser humano que se esconde detrás de la enfermedad. El ser humano no es un objeto más entre otros. Las cosas se determinan unas a otras, pero el hombre, en última instancia, es su propio determinante. Lo que alcance a ser, considerando las limitaciones de su capacidad y su entorno, tiene que construirlo él mismo. En los campos de concentración, en aquel laboratorio vivo, en aquel banco de pruebas, observamos y fuimos testigos de la actitud de nuestros compañeros. Mientras unos se comportaron como cerdos, otros lo hicieron como santos. El hombre goza de ambas potencialidades. De sus decisiones, y no tanto de las condiciones, depende cuál de las dos sale a la luz. Nuestra generación es muy realista, pues después de todo, hemos llegado a conocer al hombre en estado puro. El hombre es ese ser capaz de inventar las cámaras de gas de Auschwitz, pero también es el ser que ha entrado en esas mismas cámaras con la cabeza erguida y el Padre Nuestro o el Shema Israel en los labios. Epílogo. En este momento, ay, Susi sí me dijo que sí, gracias, Susi. No te escuché. En ese momento quiero pedirles que participen con algo. Quienes no estén manejando o en la ducha o algo así, entiendo. ¿Qué entendieron de esta parte? ¿Qué se llevan? ¿Cuáles son esos puntos? ¿Alguien retomó la lectura de esto ayer por la tarde para ver cómo iba avanzando? ¿O dijeron, ya, con eso, lo que me lleve está bien? Continuamos. Porque quiero ver qué piensan de esto que se habló ahorita. Fíjense, dice aquí, el hombre goza de ambas potencialidades.
De sus decisiones y no tanto de las condiciones, depende cuál de las dos sale a la luz. Del estatuto de la libertad y del estatuto de la responsabilidad. Sí, estaba muy chistoso. Haciéndole terapia, o sea, terapia, psicoanálisis Estados Unidos. Usted necesita una estatua de la responsabilidad en la costa oeste, en la opuesta. Transcurridos 50 años de la anexión de Austria a la Alemania de Hitler, Viktor E. Frankl pronunció, el 10 de marzo de 1988, ante Ya no te escucho. Yo, yo los estoy Se cortó, esperando. se cortó, Michael. Ah, ok, nos estás esperando. Bueno, Ah, ok, ok. de la Se parte cortó. de, Ajá, de la adelante. parte en la que dice que el ser humano tiene libertad y puede decidir crear una cámara de gas o entrar a esa cámara de gas erguido y rezando su credo, me parece muy interesante que nuestra libertad la podemos ocupar para hacer, digamos, el bien o para redimirnos. En el caso del doctor, dice que el doctor J, se Ujú. dedicó a desvivir masas por completo y al final se redimió porque de alguna forma, trató de redimirse porque de alguna forma cambió totalmente su comportamiento de destrucción y empezó a, según yo entendí, a ser una persona que reconfortaba a los demás y que les daba apoyo. Entonces, el ser humano con el libre albedrío decide o puede decidir cambiar de acuerdo a la creencia que tenga o a la nueva creencia que adopte, porque no somos, como decía ahí, no somos una máquina, un autómata, que así como se generó, así va a ser siempre, sino que dependiendo de las vivencias, podemos cambiar. Sí, Claro. Muchas gracias a Adriana por compartirlo. Y justo como dices, ¿no? La historia del doctor J, que yo ahorita que le estaba escuchando me queda con el miedo de que, híjole, qué grueso. Es el arquitecto, el diseñador, la mente maestra detrás de la creación de las cámaras de gases. Bueno, no de que vamos a hacerlas, sino pues cómo lo haces para que funcione y tan bueno y obsesivo que no fallaba y todos los que entraban terminaban el proceso completo de la cámara de gas. Uno. Pero dos, cuando estaba ya en Moscú, no, encerrado o en ese lugar en Rusia, estaba encerrado, era la mejor persona, súper amable y recto y todo súper bien comportándose dentro, como un súper amigo, pero era la misma persona que había hecho eso, ¿no? Entonces sí está como que, qué difícil. ¿Cuántas veces podría pasar que tienes una persona que se comporta súper bien y sea el creador de la cámara de gases? Bueno, pues vamos a escuchar esta parte que sigue. Habla sobre un discurso, lo vamos a escuchar. No lo tengo ubicado en el texto, pero vamos a ver qué es lo que nos dice. Epílogo. Transcurridos 50 años de la anexión de Austria a la Alemania de Hitler, Viktor E. Frankl pronunció, el 10 de marzo de 1988, ante 35.000 personas en la plaza del Ayuntamiento de Viena, un discurso que alcanzaría una notable resonancia. Comenzaba con las siguientes palabras. Señoras y señores, espero que me comprendan si les pido que, en esta hora de conmemoración, recuerden conmigo a mi padre, que sucumbió en el campo de concentración de Theresienstadt, a mi hermano, que murió en el campo de concentración de Auschwitz, a mi madre, que perdió la vida en la cámara de gas de Auschwitz, y a mi primera esposa, que tuvo que dejar su vida en el campo de concentración de Bergen-Belsen.
No obstante, tengo que pedirles que no esperen de mí palabra alguna de odio. Psicólogos y psicoanalistas han estudiado en profundidad el fenómeno del odio. En general, están de acuerdo en la hipótesis que propone que quienes se dejan arrastrar por la creciente vorágine del odio, previamente han sufrido largos períodos de humillaciones y agravios, y reaccionan frente al menosprecio cultivando una profunda aversión hacia su entorno. La idea matriz se expone en este enunciado. Quienes más daño hacen son aquellos a los que más daño hicieron. Hay también neurobiólogos defensores de esta teoría. Afirman que la maldad es una compañía constante en esa noria de desafecto que no cesa de girar generación tras generación. Quien ha sido maltratado propende a maltratar a otros. Gerald Huta. El ambiente antisemita en que creció Frankl no le escatimó ofensas ni humillaciones. Antes de su liberación, sufrió como prisionero gravísimos tormentos en 4 campos de concentración, donde el castigo extremo, tanto corporal como anímico, a punto estuvo de acabar con su vida. A pesar de tanta brutalidad, soslayó la tendencia de acogerse al mal y se abstuvo resueltamente de la inclinación al odio. Debido a su formación de psicólogo, no ignoraba que el odio penetra en el pensamiento y en los propósitos del resentido, sin dejar espacio para otra cosa. El odio aprisiona, y Frankl ya había sufrido suficientemente el presidio, tanto en su cuerpo como en su espíritu. Pero no basta con saberlo para hacerse inmune a los sentimientos violentos. Sospecho que no fueron las cavilaciones, ni la racionalidad, ni la predisposición escéptica hacia el determinismo, lo que lo llevó a renunciar a reaccionar agresivamente a las agresiones sufridas. Frankl se sentía tutelado por un íntimo amor por la paz, convencido de que la paz se puede conseguir si aquellos a quienes han hecho daño logran no hacer daño, y se tiene la audacia de detener la noria del desafecto. Su texto, Un psicólogo en un campo de concentración, es un relato veraz sobre las inconcebibles atrocidades sufridas en el campo de internamiento, pero también es un alegato a favor de la libertad humana, que puede florecer rodeada de cadenas. Frankl demostró con ejemplos dramáticos que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la libertad humana, la libre elección de la acción personal ante las circunstancias, para elegir el propio camino. Confirmó que incluso en condiciones infernales queda siempre latente un resto de libertad incondicional. Su fe consistía en asegurar que a nadie se le fuerza a convertirse instintivamente en objeto de las circunstancias. Con esa premisa mantuvo en reserva su margen de decisión. Y así logró zafarse del odio. Esto significa, por extraño que parezca, que frente a experiencias negativas, Frankl reaccionó con positividad, con lo más luminoso que tenía. Tras su liberación, desprendido de la ropa de prisionero, se puso de nuevo la bata de médico y se prodigó en ayudar a los pacientes en el Hospital Policlínico de Viena, ejerciendo un brillante arte terapéutico, sin preguntar a los pacientes si habían secundado o no los acosos antisemitas. Con firme creatividad y bajo la impresión de los tormentos padecidos, a finales de los años 40, Frankl escribió, en pocos días, una obra de teatro que cuando se representa sigue conmoviendo al público. Es por tanto un gran acierto que la editorial Herder incluya en esta edición esta pieza teatral, que expone con extraordinaria claridad, como ninguna otra obra, la dialéctica entre el destino y la libertad. De nuevo se manifiesta aquí el amor de Frankl por la paz, un amor que nos apremia, con la máxima urgencia, a través de un mensaje que sigue plenamente actual. Así es, pues señala una vía de salvación para no sucumbir a los desmanes políticos y las contiendas bélicas que hoy nos estremecen y abocan a una amenaza nuclear. Ante todo, el mensaje de Frankl conmueve por su sencillez. 2 personajes, Paul y Franz, hermanos que han sido torturados, discuten sobre la imposición indeseable de tener que vengarse de sus torturadores. Franz expone la piedra de la sabiduría.
De una vez por todas debe romperse esta cadena del mal. No queremos continuar una y otra vez, causando dolor con más dolor, odio con más odio y violencia con más violencia. La cadena, Paul. La cadena. Eso es. Debe romperse de una vez. ¿Cómo se logra esa sabiduría? ¿Se alcanza mediante un conocimiento concreto o sobreviniendo como fantasía? En ambos textos, tanto en Un psicólogo en un campo de concentración como en la pieza teatral Sincronización en Birkenwald, Frankl introdujo dos niveles narrativos paralelos. Quería demostrar con ese procedimiento que las personas disponemos de la capacidad de distanciarnos mentalmente de nosotros mismos y de la inmediatez que nos concierne, y desde esa posición distanciada, mirarnos a nosotros mismos desde fuera. La ampliación de la perspectiva nos permite abarcar contextos más amplios y nos impide abrigar sentimientos o ideas radicales que nos aprisionen, adquiriendo así cierto control sobre nosotros mismos. Esa parte la voy a regresar a repetir para escucharla. De esto no tenemos el texto, solo tenemos en la parte del audio. Ya no es mucho, es el capítulo 12 que está por terminar en 7 minutos de 13 capítulos que tiene el libro. Y pues bueno, nos vamos a echar esto extra que está en el audiolibro, que no está en el libro escrito, ¿ok? Pero esto se me hizo muy interesante para retomarlo, la parte del distanciamiento del uno mismo. La cadena, Paul. Eso es. Debe romperse de una vez. ¿Cómo se logra esa sabiduría? ¿Se alcanza mediante un conocimiento concreto o sobreviniendo como fantasía? En ambos textos, tanto en Un psicólogo en un campo de concentración como en la pieza teatral Sincronización en Birkenwald, Frankl introdujo dos niveles narrativos paralelos. Quería demostrar con ese procedimiento que las personas disponemos de la capacidad de distanciarnos mentalmente de nosotros mismos y de la inmediatez que nos concierne, y desde esa posición distanciada, mirarnos a nosotros mismos desde fuera. La ampliación de la perspectiva nos permite abarcar contextos más amplios y nos impide abrigar sentimientos o ideas radicales que nos aprisionen, adquiriendo así cierto control sobre nosotros mismos. Se trata de un proceso semejante a la contemplación de un cuadro en un museo. Si el observador se acerca demasiado al cuadro, verá manchas de pintura, trazos convulsos o líneas de contorno, pero no el cuadro como obra singular. Sin embargo, si retrocede unos pasos y se deja influir desde la distancia, la imagen pictórica revelará su fuerza expresiva, causándole una impresión de totalidad. Frankl expone, de un modo similar, su propio martirio en Un psicólogo en un campo de concentración. Pregunta, ¿alguien quiere participar sobre esta última parte que escuchamos? O pregunta, ¿has estado en esa posibilidad ya de contemplación en la que tú te sales de ti para observarte a ti mismo, a ti misma, desde afuera para poder ampliar la forma en la que estás autoconcebido? Adelante, Yosa. Me gusta mucho que abras la cámara y que te expongas de esa manera, que te pregunte, por favor, Yosa, coméntanos algo. No, bueno, más bien quería, como que todas estas reflexiones, durante toda la lectura, cuando narraba, pues así como todas las atrocidades, todo el tiempo me preguntaba, ¿qué tenían los soldados, los guardias, salvo excepciones, como para actuar de esa forma, ¿no? Y entonces justamente habla de eso, ¿no? De que son una proyección, o sea, todo ese actuar es una proyección, pues, de ellos mismos, ¿no? De justamente los tratos que habían recibido. Y entonces, o sea, como desahogarlos, por así decirlo, en los demás, como que era una forma de expiarse, ¿no? Y eso es tan cotidiano que me lleva, o sea, de verdad, cuando yo
no sé, voy a algún lugar y algo me desespera de alguien, si yo lo observo como dice la lectura, ¿no? Desde, desde afuera y con toda esta visión contextual, digo, esto es una proyección de mí, o sea, esto soy yo, ¿no? O sea, más bien es como si yo me desesperara de mí misma y lo proyectara en, ay, este señor, ay, esta señora, estos niños, ¿no? Eso, visto desde afuera y con una visión global, sí de verdad es una proyección personal. Y yo creo que es bien difícil llegar a eso, pero bueno, años de experiencia y de preguntas creo que me han llevado al, como dicen por ahí, ¿no? O sea, somos espejo, somos nuestro propio espejo, ¿no? Entonces, esto creo que es como lo que trata de decir, porque de verdad, toda la lectura me lo preguntaba, o sea, ¿cómo pudieron hacer eso? ¿No? Pues sí, o sea, tiene algún sentido, pero eso era lo que quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Yosa. Y sobre lo que dices, que es, te ves a ti, pues yo creo que reaccionas a ese comportamiento porque lo tienes identificado como un comportamiento para el cual tú reaccionarías probablemente igual y te choca Exacto, ese comportamiento. Y entonces sí está identificado, ¿no? Entonces conecta y porque es lo que tú reaccionarías, ¿no? exactamente. Sí, y yo creo, no lo sé, este, sobre los permisos, perdón, sobre los del campo de concentración, los guardias. Llevamos muchísimos años, millones de años de evolución desde para hacer lo que estamos ahorita, ¿no? Pero llevamos pocos siglos siendo sociedad y comportándonos como tales, como grupos. Pero si nos quitáramos esa parte de sociedad y estuviéramos ya en la parte muy bruta animal, pues tendríamos que como el león cazar y pues ni modo, habría que matar, ¿no? O morir. Y- o morir. Entonces yo creo que cuando se da ese permiso, probablemente es cuando se dieron la oportunidad de ser así súper malos. Pero también recuerdo a este Miguel Ruiz cuando dice en su libro, hubo una vez una persona muy inteligente que con sus palabras envenenó a gente mucho más inteligente, hicieron cosas atroces. Se refería a eso, ¿no? Ujú. La capacidad de manipular que tuvo Hitler con los que estuve ahí para llegar a hacer eso, creérsela y probablemente otorgar el permiso a ser de lo peor que puedes hacer. Claro, claro. Entonces, el comportamiento humano es súper complejo, pero estas aristas y recovecos es como donde tenemos que ahondar, sobre todo para proyectarlo en nosotros y resolverlo, ¿no? O sea, porque exactamente como lo dijiste, ¿no? O sea, yo reaccionaría de esta forma, pero no lo tenía consciente, ¿no? Entonces, sí creo que todo es así, digno de observación. No, me encanta, qué bueno, Yosa, gracias. Muchas gracias. Adelante, Sofi. Y es la idea, ¿no? Que esta segunda parte que tenemos de lectura es más exigente y confrontativa, ¿no? Esperemos que el siguiente libro también les ponga así de que más agradable, pero también de que nos mande muy al fondo. Adelante, Sofi. Ya. Hola, hola. Nuevamente les voy Claro a que sí. compartir una técnica que a mí me ayudó mucho, incluso cuando todavía era estudiante, ¿ah? Porque Sofi, ¿se escucha con eh, mucho eco detrás? sí, es que no, Ok, ya salí y pues ahorita estoy en otro lugar, pero no quería ok, pasar por desaprovechar esta oportunidad porque estoy segura que les puede servir a más de uno. claro. Cuando, pero sí me escuchan, ¿cierto? O sea, más allá del eco, ¿sí me logran escuchar? Sí, Ah, ya, genial, genial. Ya, voy a ser breve entonces. A lo que voy es que el ejercicio de disociarte, por decirlo así, ¿no? Obviamente la disociación es cuando te
te mueves de ese momento, pero en este caso es como ubicarte en una posición de observador. Yo no lo conocía, no lo sabía, pero lo empecé a practicar cuando empecé a estudiar técnicas psicoterapéuticas y es lo que también hago en las sesiones psicoterapéuticas porque es muy importante. O sea, por ejemplo, ¿no? Cuando tú te percatas de que estás en ese estado de cólera, de tristeza o de algo que no te gusta o de una situación que de repente pasó en el laboral, en lo académico y demás, ubícate siempre, y eso es práctica, ¿ah? Eso es práctico, o sea, no es que ya lo haces una vez y ya eres experto, no, tiene que hacer constantemente. Te lo digo por experiencia, pero es necesario siempre que ubiques ese momento, ¿no? Por eso es que es importante también la autoconciencia constante, ¿no? Autoconciencia es, ok, estar presente siempre en el aquí y el ahora, cómo estoy, cómo me siento, cómo actúo, ¿no? ¿Qué digo, qué no digo, qué siento? Entonces, esa autoconciencia te va a llevar también a ese estado de ubicar, de justamente, ¿no? Analizar esos momentos en donde estés actuando de esa forma. Y una vez que lo identificas, te pones en una posición de observador. ¿Qué significa? Simplemente recuerdas ese momento, ¿no? Ese momento quizás te pueda estar pasando en ese mismo instante o puede ser después que hagas el ejercicio, pero lo ubiques como una película mental. Entonces, es como si estuvieras en una sala de cine, te ubicas en una posición de espectador, no de protagonista, no te involucres perdón, con la película mental, pero al mismo tiempo empiezas a identificar, ¿no? Cuáles son tus actitudes desde esa postura de autoobservador, ¿no? Eso hace inmediatamente que tomes conciencia total de lo que puedas estar pasando, de lo que puedas estar sintiendo, y eso te hace también que puedas ubicarte en un estado de conciencia, ¿no? Espero que les pueda ayudar porque esto de verdad es full práctico. Súper, que nos compartas esa estrategia, Sofi, muchísimas gracias. Ejercicio de disociación para ser un observador de uno mismo. Sí, les va a ayudar muchísimo, la verdad. Sí, ¿no? Y también como que en el momento, algo que hablábamos a finales del año pasado, a principios de cuando estábamos hablando de las emociones, veíamos que pues parte del proceso era cachar en el momento que salía esa emoción, identificar y decir, ok, está esta emoción, ya, o sea, no va a tardar mucho, ahí va a estar la emoción. Y ya que termine esa emoción, pues ya podemos trabajar en el sentimiento, en lo que vamos a hacer. Pero lo importante es el ejercicio de cacharte en qué está pasando en ese momento, ¿no? Contigo. Bueno, pues me parece que está súper interesante esto. Nos queda, vamos en el capítulo 12, que nos faltan 3 minutos del capítulo 12, y el siguiente es un capítulo 13 de 13, que está muy cortito y entonces ya casi terminamos. Entonces, yo creo que le podemos dar estos 5 minutos y, y vamos a terminar este libro hoy mismo. Miren, nos quedan 3 minutos. Buena idea. Susi ya me contestó que sí. Nosotros mismos desde fuera. La ampliación de la perspectiva nos permite abarcar contextos más amplios y nos impide abrigar sentimientos o ideas radicales que nos aprisionen, adquiriendo así cierto control sobre nosotros mismos. Se trata de un proceso semejante a la contemplación de un cuadro en un museo. Si el observador se acerca demasiado al cuadro, verá manchas de pintura, trazos convulsos o líneas de contorno, pero no el cuadro como obra singular. Sin embargo, si retrocede unos pasos y se deja influir desde la distancia, la imagen pictórica revelará su fuerza expresiva, causándole una impresión de totalidad. Frankel lo expone, de un modo similar, su propio martirio, en Un psicólogo en un campo de concentración. A la vez con el testimonio de un superviviente y la interpretación científica de un psiquiatra y filósofo desde una distancia clarificadora. Distanciarse de sí mismo ayuda a alcanzar la sabiduría.
El paralelismo de los dos niveles narrativos resalta de forma aún más impresionante en la pieza teatral. Personajes del reino de los muertos contemplan y comentan los terribles acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Los muertos transmiten una visión de las cosas que los vivos solo alcanzarían con grandes esfuerzos, avanzando a tientas. Es innegable que todos actuaríamos de forma distinta y mejor si nos esforzáramos en ver las cosas desde nuestra fugacidad, con la eternización de nuestros actos en el pasado, un pasado que ya no se puede modificar y, en consecuencia, permanecerá eternamente verdadero. Eso exactamente representan los muertos. Cuando tener ya no sirve de nada y solo es relevante el ser, haber sido es la forma más segura de ser. Es más, cuando todo acto es su propio monumento que esculpimos en el ser, como subraya Frankel, entonces solo cuenta lo que hemos hecho y ofrecido en vida, y lo que hemos experimentado y recibido se reduce a la inanidad. Enfatizar el ser frente al tener ayuda a alcanzar la sabiduría. Debemos mencionar otra notable coincidencia entre ambos textos. Se trata de reportajes sobre la grandeza y la miseria de las personas, sobre su sufrimiento y su heroísmo, sin omitir la gracia, que es el colofón de la sabiduría. El relato autobiográfico termina con la palabra Dios. La pieza teatral acaba con la palabra Señor. Que el lector de estas obras diáfanas, nacidas de las peores atrocidades cometidas por espíritus extraviados, transite por esa senda que conduce a la confianza suprema, que resiste toda monstruosidad. Elizabeth Lucas. Otras obras de Viktor Frankl. Un listado completo de las obras de Viktor Frankl se encuentra en el sitio web del Instituto Viktor Frankl de Viena. www.viktorfrankl.org. Acabas de escuchar El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, traducido por Comité de Traducción al Español y Ana Schulz, narrado por Gonzalo Durán e Isa Puchol. Copyright del texto Herederos de Viktor E. Frankl. Bueno, hasta aquí llegamos y ya terminamos de leer este libro. Sofi, ¿se quedó tu mano levantada o...? Ah, perfecto. No, no, era de la participación anterior. Gracias. Ok, listo. Pues bueno, muchas felicidades por haber terminado este libro. Ya sabremos cuando salga la película de qué trata. Ya les había comentado, Anthony Robbins compró los derechos para hacer la película. ¿Cuándo se estrena? No tengo la menor idea, pero se lo vamos a dejar de tarea a Samsung SMA, porque no puso su nombre. Sí, no lo sé, pero cuando tenga información, lo escuché en una entrevista que tuvo Anthony Robbins con, no sé cómo se llama, un chavo que tiene un podcast. Entonces, pues de eso me enteré y justo hace un día, dos, algo así. Dije, bueno, va a estar padre, muy interesante. Bueno, pues espero que este libro les haya dejado muchas reflexiones. Está interesante para volverlo a leer tal vez dentro de un año o dos, no sé, repasarlo probablemente por partes, porque sí tiene párrafos que cuesta trabajo entenderle a fondo lo que está diciendo. Me acuerdo muchísimo de mis años en la universidad con los libros de los existencialistas alemanes. Sí, es complejo entender. Y yo tenía que leer varias veces, muchas veces para eso. Pero bueno, que tengan muy bonito día. Nos vemos mañana. No falten. Tenemos cosas importantes que transmitirles. Vamos a hacer un súper breve resumen de este libro, resumen de un día
sea, solo mañana, para que podamos avanzar con otros libros, ¿sí? Que tengan un bonito día. Los que están en protocolo, nos vemos a las 6:30 p.m. Para protocolo de cierre y nos vemos mañana. Chao, chao. Bye. Hasta mañana. Bye, Muchas gracias. Va. bye, 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 Gracias. bye, bye.